Con la intención de cobrar la herencia de mi padre, entré en aquel banco, pero el cajero me miró con una frialdad gélida. De repente, deslizó un formulario de depósito con un mensaje escrito con pulso tembloroso. No salgas del edificio. Finge un desmayo ahora mismo. Mi cuerpo se congeló. Al mirar de reojo hacia la puerta de cristal, vi lo que mi esposo estaba haciendo afuera. Pero antes de comenzar con esta historia, por favor, dejad en los comentarios desde qué ciudad o región de España o del mundo nos estáis leyendo. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros para que este canal siga creciendo y podamos ofreceros más relatos intrigantes. El aire acondicionado central de la sucursal me calaba hasta los huesos, pero era un sudor frío el que me corría por la espalda. Yo, Lucía, estaba sentada rígidamente en la hilera de frías sillas de metal de la sala de espera, retorciendo nerviosa el dobladillo de mi blusa. El número de turno 105 todavía se sentía lejano. La pantalla sobre la mesa de atención apenas marcaba el 98. Cada vez que las puertas automáticas de cristal del banco se abrían con un leve zumbido, mi corazón daba un vuelco. Me giraba por puro reflejo, asegurándome de que no fuera él quien entraba. El móvil volvió a vibrar en mi mano. Era el quinto mensaje en los últimos 10 minutos. Javier, mi querido esposo, ¿ya es tu turno? No te olvides de pedir una parte de la retirada en efectivo. El resto, transfiérelo a la cuenta comercial que te di ayer. El concesionario ya está esperando el pago inicial para el coche esta tarde. No me dejes en ridículo. Exhalé un largo suspiro, intentando contener la náusea que de pronto me subía por la garganta. Esa mañana, Javier se había mostrado sumamente cariñoso, demasiado. Incluso me había preparado el desayuno, tostadas con tomate y jamón, con un café recién hecho, algo que jamás había hecho en nuestros 3 años de matrimonio, y me había dado un masaje en los hombros antes de que saliera de casa. La herencia de tu padre es tuya por derecho. Lucía me había susurrado en la mesa, con voz suave, aunque sus ojos no sonreían, pero como tu marido, quiero ayudarte a gestionarla para que ese dinero se multiplique. Tú no entiendes de negocios. En lugar de dejarlo estancado en un depósito a plazo fijo, es mejor usarlo como capital para mi negocio de coches de ocasión. Tu madre también habría estado de acuerdo si siguiera viva. Mencionar a mis difuntos padres era siempre el arma preferida de Javier. Sabía perfectamente que yo era vulnerable en lo que a ellos respectaba. Esta herencia era el único legado de mi padre, una suma bastante importante obtenida por la venta de una propiedad rural en Galicia antes de que él falleciera el mes pasado. Mi plan original era destinar ese dinero a la reforma de nuestro chalet, cuyo tejado empezaba a tener goteras, y guardarlo como ahorros para el futuro de nuestro futuro hijo. Sin embargo, Javier y su madre, doña Beatriz, tenían planes muy distintos. Lucía, ¿por qué solo lees y no respondes? Entró otro mensaje. Javier me vigilaba como un halcón a un ratón. Con dedos temblorosos, tecleé una respuesta. Sigo esperando turno, mi amor. Hay mucha gente. Ten paciencia. En realidad, dudaba. Dudaba profundamente. Tenía un mal presentimiento que me oprimía el pecho desde la noche anterior, cuando escuché a Javier susurrar, alarmado por teléfono en el baño. Su voz era extremadamente baja, pero su tono denotaba pánico e ira. Palabras como fecha límite e intereses acumulados llegaron a mis oídos antes de que él abriera el grifo del agua con brusquedad para acallar el ruido. ¿Qué me estaba ocultando Javier? Turno 105. Acuda a la mesa 2, por favor. La voz de la megafonía automática me sacó de mis pensamientos. Me puse de pie, me alicé los pantalones y respiré hondo. Sostuve con fuerza mi bolso, que contenía la cartilla, mi DNI y el certificado del depósito bancario. Muy bien, Lucía. Retira solo una parte para las reformas. Mantén el resto. No le tengas miedo a Javier, me dije para darme valor. Caminé hacia la mesa 2. Allí, una empleada de banca con el cabello pulcramente
Recogido organizaba en silencio fardos de billetes. Su placa de identificación decía, Elena. Normalmente, los gestores saludan con una amplia sonrisa protocolaria. Buenos días, señora, ¿en qué puedo ayudarla? Pero no Elena. Ella levantó la vista despacio. Su rostro estaba completamente serio, carente de sonrisa, casi hostil. Su mirada era afilada, como si estuviera escaneando mi alma. No era la típica mirada a un cliente. Había algo extraño. La atmósfera alrededor de la mesa 2 se sentía más fría que en cualquier otro rincón del banco. Elena no me invitó a sentarme de inmediato. Se limitó a mirarme. Desvió rápidamente los ojos hacia la puerta de salida del banco y volvió a fijarlos en mí. Tome asiento, por favor, dijo secamente, con un hilo de voz que apenas era un susurro. Me senté con evidente incomodidad. Señorita, vengo a cancelar un depósito a plazo fijo. Antes de que pudiera terminar la frase, Elena me tendió un formulario de solicitud con un movimiento brusco, totalmente inusual. Rellénelo primero, me interrumpió. Fruncí el ceño ante lo que me pareció una atención al cliente pésima. Sin embargo, al ir a coger el bolígrafo, noté que la mano de Elena temblaba. No era un temblor por enfermedad. Era el temblor de alguien bajo una descarga masiva de adrenalina o presa de un pánico atroz. ¿Qué estaba ocurriendo allí? El sonido de la máquina contadora de billetes en la mesa contigua me pareció un tiroteo ensordecedor. Intenté concentrarme en rellenar el papel, pero mis ojos no dejaban de observar a Elena. Trabajaba en absoluto silencio. No miraba la pantalla de su ordenador. Su vista se movía alerta hacia el guardia de seguridad de la entrada, luego hacia la cámara de seguridad en la esquina del techo, y finalmente regresaba a mí. Señora Lucía, dijo de repente, sin mirarme a la cara, sino fijándose en mis manos alrededor del bolígrafo. Sí. Su cartilla y su DNI, por favor. Le entregué los documentos. Elena los tomó con rapidez. Al rozar su mano, sentí sus dedos helados como la escarcha. Abrió mi cartilla, la examinó brevemente y entonces hizo algo que me cortó la respiración. En lugar de teclear mis datos en el terminal, Elena cogió un formulario azul de depósito en blanco. Con un movimiento sumamente ensayado y oculto tras la alta mampara de madera del mostrador, invisible para las cámaras superiores o los clientes de la fila de atrás, comenzó a escribir a toda velocidad. Sus trazos no eran números de una cuenta bancaria. Era una escritura rápida, tosca y enérgica, que plasmaba palabras de urgencia. Mi corazón latía con violencia. ¿Me estaba escribiendo una nota de locura? Elena dio la vuelta al papel de depósito y lo deslizó discretamente debajo de mi cartilla de ahorros. Empujó el documento de vuelta hacia mí, arrastrándolo por la superficie de mármol. Firme aquí, señora. Compruebe los datos primero, dijo elevando la voz, como si realizara un procedimiento ordinario, pero sus ojos estaban desorbitados, dándome una señal inequívoca. Señaló con la barbilla hacia la cartilla. Lee ahora mismo. Imploraba su mirada. Con la mano temblorosa, abrí la cartilla de ahorros. Allí estaba el papel azul de depósito. El mensaje estaba escrito con un rotulador negro grueso, en letras mayúsculas apresuradas. No salgas del edificio. Tu marido está afuera. Finge un desmayo en las sillas. Ahora mismo. No preguntes. Solo hazlo o estás perdida. Sentí un escalofrío atroz. Fue como si todo el oxígeno de la oficina hubiera desaparecido de golpe. Alcé la vista para mirar a Elena. Su rostro seguía impasible, pero asintió de manera casi imperceptible. Disculpe, señora. Los datos están incompletos, declaró Elena en voz alta, fingiendo una reprimenda. Vuelva a la zona de espera para rellenarlos correctamente. Cuando termine, regrese a mi mesa. Mi mente se bloqueó. Mi marido estaba afuera. Solo hazlo o estás perdida. ¿Qué significaba aquello? Javier me había dicho que estaba en el concesionario. ¿Por qué estaba frente al banco? ¿Y por qué Elena, una cajera desconocida,
¿Me pedía que fingiera un desmayo? Señora Lucía, insistió Elena, elevando el tono y sacándome de mi parálisis, con una mirada insistente. Por favor, tome asiento de nuevo. Me levanté como un autómata. Sentía las piernas pesadas, como si arrastrara bloques de plomo. Recogí la cartilla, ocultando la nota de advertencia en mi palma sudorosa, y caminé con torpeza hacia las sillas. Mi mente era un caos absoluto. ¿Era una broma pesada? ¿Estaba Elena compinchada con alguien para robarme dentro de la sucursal? ¿O estaba realmente intentando salvarme la vida? Recordé la misteriosa llamada telefónica de Javier de anoche. Recordé su insistencia obsesiva para que retirara el dinero hoy mismo. Recordé su sonrisa, forzada, que no llegaba a sus ojos. Llegué a la fila de asientos. A mi lado, un anciano tosía con fuerza. Frente a mí, el guardia de seguridad permanecía firme cerca de las puertas automáticas. Si salía ahora, ¿qué pasaría? Si seguía las instrucciones de la nota, ¿cuál sería el desenlace? Mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Javier. ¿Has terminado ya, mi amor? Voy a recogerte. Estoy llegando ya. Decía que estaba llegando. La nota de Elena decía: tu marido está afuera. Los datos coincidían. Elena no mentía sobre la presencia de Javier. ¿Pero por qué mentía él a mí? Me había asegurado que estaba en una reunión en el Kitar concesionario, a 1 hora de camino de aquí. El miedo se apoderó de mí. Ya no era un simple presentimiento. Era puro instinto y de supervivencia. Había un peligro real acechándome. No conocía su forma, pero mi intuición me gritaba que confiara en aquella cajera. Tenía que desmayarme, ahora. Pero ¿cómo se fingía un desmayo? Jamás me había desmayado en toda mi vida. ¿Debía gritar primero o simplemente dejarme caer? Me senté en el borde de la silla, apoyando el bolso sobre mi regazo. Un sudor frío me empapaba las sienes. El dolor de cabeza ya no era fingido, el pánico era suficiente para hacerme perder el equilibrio. Miré hacia la mesa 2. Elena atendía a otro cliente, pero sus ojos me buscaban con disimulo. Al cruzarse nuestras miradas, me hizo una leve señal con los ojos. Cáete, ahora. Respiré hondo. En el nombre de Dios. Me puse en pie lentamente, fingiendo que me dirigía hacia el dispensador de agua de la esquina. 1 paso, 2 pasos. Dejé que mi cuerpo se tambaleara deliberadamente. ¡Ay! Gemí en voz baja, alzando luego un poco el tono. ¡Qué mareo! Cerré los ojos y dejé que la gravedad hiciera su trabajo. No opuse resistencia. Mi hombro golpeó con dureza el respaldo de una silla metálica antes de que me desplomara sobre el frío suelo de mármol. Un golpe seco. Me dolió muchísimo el codo al impactar contra el suelo, pero mantuve los ojos firmemente cerrados. Dios mío, una señora se ha desmayado. ¡Ayuda! La alarma estalló al instante. Escuché pasos apresurados que corrían hacia mí. El olor a cuero de zapatos y a desinfectante de suelo me inundó las fosas nasales. Alguien me sacudió levemente, por el hombro. Señora, ¿me oye? Era la voz del guardia de seguridad. Apártese, por favor. Déjeme ver. Denle espacio para que respire, intervino. Elena había saltado el mostrador con una rapidez asombrosa. Tiene el pulso muy débil, dijo, con un tono de alarma sumamente convincente. Tenemos que llevarla a la sala de personal de dentro. Aquí hay demasiada gente y necesita aire fresco. ¿La sacamos fuera? Hace calor en la calle. ¿Llamo a una ambulancia?, preguntó el guardia. No de momento. Parece una bajada de tensión o hipoglucemia. Llevémosla a la sala trasera. Tengo agua con azúcar y un botiquín allí. Ayúdeme a levantarla, por favor, ordenó Elena con firmeza. Sentí que me alzaban del suelo. Relajé todos mis músculos, dejando caer la prosia en does, cabeza hacia atrás. Mi corazón iba a 1000 por hora, temerosa de que alguien descubriera mi actuación. Paso, por favor, dejen paso, pedían mientras me cruzaban por la puerta de acceso restringido que separaba la zona de clientes de las oficinas internas. El murmullo de la gente se desvaneció al cerrarse la pesada puerta a nuestras
Espaldas. Llévela a mi despacho. Hay un sofá allí, indicó Elena. Me depositaron con cuidado sobre un sofá mullido. Muchas gracias, Manuel. Puede volver a la entrada, hay mucha cola fuera. Yo me encargo de ella. Si veo que empeora, llamaré a emergencias. De acuerdo, Elena. Con cuidado. La puerta se cerró. Silencio absoluto, salvo por el zumbido del aire acondicionado y nuestras respiraciones. Ya puedes abrir los ojos. Se han ido, dijo Elena con su habitual tono directo, profesional. Abrí los ojos despacio. Estábamos en una habitación pequeña, un despacho de archivo lleno de archivadores, cajas de documentos, una pequeña mesa y el sofá, donde yo estaba recostada. No había ventanas, solo un pequeño conducto de ventilación en lo alto. Me incorporé de inmediato. El dolor en el codo comenzaba a ser agudo. Elena, ¿qué está pasando?, pregunté con voz temblorosa. ¿Por qué me has pedido que finja esto? ¿Por qué mi marido? Elena no respondió directamente. Se acercó a la mesa, tomó un mando a distancia y encendió una pantalla de televisión en la pared que mostraba las cámaras de seguridad del banco. Mira, me indicó señalando la pantalla. La pantalla mostraba la zona exterior, justo la entrada principal y el aparcamiento. Fíjate en la hora. Son las 10:15, señaló Elena. Te has desmayado hace 5 minutos. En la pantalla, un coche negro familiar que yo conocía demasiado bien, el Audi Quinco que aún estábamos pagando a plazos, se detuvo bruscamente frente a la entrada del banco. Las puertas se abrieron de golpe. 2 personas bajaron del vehículo. El primero era Javier. Vestía la camisa azul que yo misma le había planchado esa mañana. Tenía el rostro desencajado y se le veía extremadamente apurado. La segunda era una mujer de mediana edad, con un traje de chaqueta demasiado llamativo. Mi suegra, doña Beatriz. No parecían en absoluto familiares, preocupados por la salud de su nuera. Para nada. Javier dio un portazo al coche, señaló con vehemencia su reloj de pulsera, mientras le gritaba a doña Beatriz. Ella gesticulaba airadamente. Con rostro hostil, Lucía, dijo la voz de Elena rompiendo el silencio. Si tu marido de verdad quisiera y solo viniera a recogerte, ¿por qué traería a 2 matones en asientos de atrás? Elena hizo zoom en la imagen de la cámara del aparcamiento. La ventanilla trasera del Audi estaba ligeramente bajada. Había 2 tipos corpulentos con cazadoras de cuero negro esperando dentro del coche. Sus rostros eran amenazadores. Definitivamente no eran compañeros de oficina de Javier. ¿Quiénes son ellos?, susurré horrorizada, sintiendo cómo se me saltaban las lágrimas. Cobradores de deudas de juego, respondió Elena con frialdad. O tal vez extorsionadores. Lo que es seguro es que están esperando a que salgas con el dinero en efectivo. Me tapé la boca con la mano para ahogar un sollozo. Mi cuerpo temblaba sin control. Esta vez no era ninguna actuación. La realidad me golpeaba con más fuerza que el mármol del suelo. Ellos. ¿Me van a robar? ¿Mi propio esposo?, pregunté tartamudeando. Elena arrastró una silla de oficina y se sentó frente a mí. Su expresión seria se suavizó, mostrando una profunda compasión. No a robarte en el sentido estricto, Lucía. Si te robaran, te quitarían el dinero a la fuerza. Esto es peor. Quieren obligarte a que les entregues todo voluntariamente dentro de ese coche, para luego dejarte tirada en cualquier lugar una vez que la transferencia esté hecha. Elena sacó su teléfono móvil. Esta mañana, alrededor de las 8, antes de que abriéramos el banco, salí a fumar al lateral del edificio, cerca del aparcamiento reservado para el personal. El coche de tu marido ya estaba allí desde temprano, pero a esa hora él estaba desayunando conmigo en casa, objeté. Entonces sus secuaces llegaron antes. Pero poco antes de las 9, tu marido llegó en un taxi y se subió al coche. Escuché su conversación porque la ventanilla estaba un poco bajada y ellos pensaban que esa zona lateral estaba desierta. Elena me miró fijamente. Tu marido les dijo textualmente: en cuanto salga con el dinero, la metemos al marido
coche de inmediato. Mi madre la sujetará atrás. Vosotros dos os aseguráis de que firme el poder notarial para el resto de sus bienes. Si se niega o grita, la hacéis callar. Haced que parezca un atraco o un accidente. Mi mundo se desmoronó por completo. Javier, mi dulce Javier, el que siempre me besaba en la frente antes de dormir, el que me había dado un masaje esa misma mañana, estaba planeando mi desgracia o incluso algo peor por dinero. ¿Por qué? Las lágrimas brotaban sin control de mis ojos. ¿Por qué me estás ayudando, Elena, si ni siquiera me conoces? Elena sonrió con cierta nostalgia. Lucía, te has olvidado de mí, ¿verdad? Me sequé las lágrimas y examiné su rostro con atención. Rostro ovalado, un pequeño lunar en la barbilla, ojos intensos. Yo no me acuerdo. Lo siento, es normal. Elena se encogió de hombros. En el instituto yo era una chica, tímida, delgada y siempre vestía con ropa vieja. Hace 10 años, en el instituto de bachillerato de nuestra zona. Yo soy Elena, la hija del bedel. Tú eras la chica popular, de buena familia. Mi mente viajó al pasado. La hija del bedel. Elena, la chica que siempre se refugiaba en la biblioteca. Sí, la misma Elena a la que acusaron de robar la cartera de Sofía. Aunque fue Sofía quien la había perdido. Todo el instituto se me echó encima y se burlaba de mí, excepto tú, Lucía. Fuiste tú quien encontró la cartera en el pupitre de Sofía y me defendió delante de los profesores. Incluso compartías tu merienda conmigo cuando los de cursos superiores me quitaban mi dinero de bolsillo. Me quedé sin palabras. Un pequeño acto de bondad que yo ya había olvidado por completo había permanecido grabado en la memoria de otra persona durante una década. Nunca olvidé tu rostro, Lucía. Cuando vi el nombre de Lucía Pardo en la lista de espera de mi terminal y vi a tu marido fuera, supe que tenía que devolverte el favor. De repente, unos golpes violentos resonaron en la puerta exterior de la zona de oficinas. Se escuchó la voz amortiguada pero furiosa de Javier. ¿Dónde está mi esposa? Me han dicho que se ha desmayado. Soy su marido, déjenme entrar. Me encogí en el sofá presas del pánico. Elena se levantó con absoluta calma. Pulsó un botón en su móvil, cambiando la pantalla al circuito cerrado del coma. Vestíbulo. En la imagen, Javier discutía acaloradamente con el guardia de seguridad. Su rostro no reflejaba preocupación alguna por mí. Era la cara de un hombre desesperado porque sus planes se estaban torciendo. Su mirada buscaba frenéticamente a su alrededor. Doña Beatriz estaba detrás de él, con las manos en las caderas, señalando hacia la puerta del personal. Déjennos pasar. Mi nuera está ahí dentro y lleva documentos importantes. Ver si nos la vais a robar vosotros, gritaba doña Beatriz con su habitual voz. Chillona. El guardia intentaba contenerlos. Cálmense, por favor. La señora está siendo atendida por nuestro personal médico. No se permite el acceso al área restringida. Elena se volvió hacia mí con semblante serio. Ahora tenemos que jugar nuestras cartas con inteligencia. Si sales ahora, se te echarán encima con la excusa de llevarte al hospital y te meterán en el coche de esos matones. ¿Qué hago, Elena? Por favor, ayúdame. Me sentía indefensa como una niña perdida. Cambiaremos el plan, dijo Elena, con una chispa de astucia en los ojos. Una astucia que esta vez estaba de mi lado. Tienes que seguir enferma, muy enferma. Evitaremos que puedan llevarte hoy. Ganaremos tiempo y, mientras tanto, les daremos la vuelta a la situación. Tragué saliva. ¿A qué te refieres? Tu marido necesita ese dinero hoy mismo, ¿verdad? Seguro que se trata de deudas, pero de juego o prestamistas que han vencido hoy. Si no consigue el dinero hoy, esos matones irán a por él, no a por ti. Elena se acercó y susurró. Sécate las lágrimas. Vas a salir por la puerta trasera del banco. Te he pedido un taxi de confianza. Vuelve a casa, enciérrate en tu habitación y mándale un mensaje a tu marido diciéndole que te sentías tan mal que decidiste marcharte a casa directamente en taxi. Pero se pondrán furiosos. Que se pongan como quieran.
Lo importante es que estés a salvo en casa y que tu dinero siga seguro en el banco. Mañana trazaremos el plan para desmantelar su juego paso a paso. Elena me guió a través del pasillo del sótano donde se guardaban los archivos antiguos. Olía a polvo y papel viejo, pero para mí era el olor de la salvación. Llegamos a la puerta de servicio que daba a un callejón trasero. El taxi está a mi nombre para que no quede registro en tu móvil, dijo Elena, abriendo el cerrojo de la puerta metálica. El conductor es un amigo de total confianza, el señor Francisco. Antes de salir, Elena me tomó del brazo. Espera, Lucía, escucha esto antes de irte. Elena abrió una aplicación de grabación en su móvil. Pude grabar un trozo de su conversación en el aparcamiento esta mañana para que tengas pruebas y no dudes a la hora de actuar contra él. Pulsó el botón de reproducción. Se oyó un siseo estático y luego la voz estridente de doña Beatriz se escuchó con dolorosa claridad. Javier, recuerda que en cuanto ese dinero esté libre, la escritura del chalet pasa a mi nombre de inmediato. Esa estúpida de Lucía no se va a dar cuenta. Sí, pregunta, dile que es por protección patrimonial, y el mes que viene te divorcias de ella y la echamos de la casa. Estoy harta de su cara de mosquita, a muerta. ¿O es que tenemos que esperar a que se muera para tenerlo todo? Luego sonó la voz de Javier, la voz que solía llamarme, mi vida. Sí, mamá, tranquila. Lo importante es resolver lo de hoy. Mi deuda con el lobo ya supera los 250.000 euros. Si no pago hoy, me cortan las manos. Lucía es solo, nuestra gallina de los huevos de oro. En cuanto deje de poner huevos, nos deshacemos de ella. La grabación se detuvo. Sentí una opresión horrible en el pecho, como si un puñal me atravesara el corazón lentamente. Una gallina de los huevos de oro. Durante años le había entregado mi amor, mi esfuerzo, todo de mí. Y para él yo solo era una res a la que sacrificar. El miedo que me dominaba comenzó a disiparse, transformándose en una ira ardiente, la ira de una esposa traicionada hasta lo más profundo de su ser. Miré a Elena. Mis lágrimas se habían secado. Apreté los puños con tal fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. Gracias. Elena, mi voz sonaba distinta, más profunda y fría. Haré lo que me has dicho. Elena esbozó una sonrisa de satisfacción. Excelente. No les dejes ganar, Lucía. Acaba con ellos. Me subí al taxi que esperaba. A través de la ventanilla vi cómo el edificio del banco se alejaba. En el vestíbulo principal, Javier y doña Beatriz probablemente seguirían gritando y buscándome. No sabían que la Lucía ingenua y sumisa había muerto en aquella sala de espera. La mujer que regresaba a casa ahora era una Lucía completamente distinta, decidida a no permitir que ni un solo euro del legado de su padre cayera en manos de esos delincuentes. Dentro del taxi, saqué mi móvil. Tenía 20 llamadas perdidas de Javier. Tecleé un mensaje breve, con pulso firme. Javier, ya estoy en casa. Me dolía tanto la cabeza que cogí un taxi por la salida trasera. Perdona que no avisara. Sentía que me iba a desmayar de nuevo. No pude firmar nada porque el sistema del banco se cayó justo cuando perdí el conocimiento. Vuelve a casa. Te necesito. Me recliné en el asiento, observando el tráfico de Madrid. El juego había comenzado. Javier. Veamos quién cae primero. El taxi del señor Francisco se detuvo frente a la verja de nuestro chalet, adosado. Una casa que durante 3 años había decorado con amor, destinando mis ahorros, cuidando yo misma del jardín. Ahora ya no se sentía como un hogar, parecía la jaula de una fiera, y yo era la presa que entraba voluntariamente. ¿Está segura de que quiere entrar sola, señora Lucía?, preguntó el señor Francisco mirándome por el retrovisor con genuina preocupación. Elena debía de haberle dado algunos detalles. Asentí con determinación, pese a tener las manos frías. Tengo que hacerlo, señor Francisco. Si huyo ahora, me buscarán por cielo, tierra. Debo recuperar algo de valor antes de marcharme para siempre. Vaya con cuidado, señora. Si pasa algo, llame a Elena o active el botón de emergencia de la aplicación. Bajé del coche.
Caminé con paso firme por el sendero de adoquines del garaje, que estaba vacío. El Audi de Javier aún no había llegado. Perfecto. Tenía unos minutos para preparar mi escenario. Al entrar, cerré la puerta principal con llave y corrí al baño. Frente al espejo, contemplé mi reflejo. Mi rostro lucía demasiado saludable para alguien que supuestamente acababa de sufrir un desmayo grave. Me quité el carmín de los labios para dejarlos pálidos. Tomé un poco de polvos de talco y me los apliqué en las mejillas para darme un aspecto demacrado y mortecino. Desordené un poco mi cabello, dándole un aspecto desaliñado, como si hubiera estado sudando por la fiebre. Me quité la ropa de oficina y me puse una bata de casa bastante desgastada. En ese momento, dejé de ser la Lucía profesional y resuelta. Era la esposa, débil, enferma y necesitada de amparo. Apenas me hube metido en la cama y arropado hasta el pecho, oí el rugido del motor del Audi deteniéndose en la entrada, el sonido del freno de mano tirado, con brusquedad, el portazo del coche. Un golpe seco, mi corazón se aceleró. Recuerda, Lucía, estás enferma, no sabes nada, eres tonta, me repetí. Sonó la llave girando en la cerradura principal. Pasos apresurados, no era un par de zapatos, sino dos. Los tacones de doña Beatriz resonaban con fuerza sobre el suelo de baldosa, con un ritmo agresivo. Lucía, Lucía, gritó Javier con fuerza. Su tono no era de preocupación, sino de exigencia absoluta. La puerta del dormitorio se abrió de golpe. Javier estaba allí de pie, jadeando, con el rostro congestionado. Detrás de él, doña Beatriz asomaba con expresión crispada. Su mirada recorrió de inmediato la habitación, como buscando el dinero que pensaba que podría haber escondido. «Oh, Javier», pronuncié con voz ronca y debilitada. «¿Por qué tardasteis tanto?» Tenía mucho miedo aquí sola. Javier avanzó a grandes zancadas hacia la cama. No me abrazó, me aferró con fuerza de los hombros. Demasiada fuerza. «¿Pero en qué estabas pensando?», bramó. «En el banco me dijeron que te habías desmayado, y cuando fui a buscarte a la sala médica, el guardia me soltó que ya te habías ido a casa. ¿Por qué no me esperaste? ¿Por qué tenías el móvil apagado?» Hice una mueca de dolor, quejándome por su fuerte agarre, pero mentalmente anoté. No me preguntó si me encontraba bien, solo por qué me había marchado. Me dolía muchísimo la cabeza, Javier gemí, forzando unas lágrimas. En el banco se me cortó la respiración y todo se volvió negro. Al despertar, entré en pánico y solo quería volver a casa. El guardia me dijo que tu coche no estaba en la entrada, así que pedí un taxi. Mentira, interrumpió doña Beatriz con frialdad. Apartó las manos de Javier de a mis hombros y colocó bruscamente el dorso de su mano sobre mi frente. No tienes fiebre. No seas mimosa, Lucía. Por culpa de tu espantada, los planes de Javier se han ido al traste. ¿Qué planes? Suegra, pregunté con aparente ingenuidad, mirándola a aquellos ojos cargados de codicia. Javier y su madre se miraron entre sí. Vi un destello de pánico en los ojos de mi marido. Planes de negocio. Claro, intervino Javier apresuradamente, bajando un poco la voz, pero manteniendo la tensión. Te dije que necesitaba ese dinero hoy para la señal del concesionario. El dueño estuvo esperando hasta las 12. ¿Y qué hora? ¿Es ya? Se ha perdido la oportunidad, Lucía. Todo por culpa de tu dichoso desmayo. Javier arrojó su maletín al suelo con rabia, esparciendo algunos papeles. Lo siento mucho. Javier, bajé la mirada para ocultar una mueca de desprecio, pero la cajera me dijo que el sistema central del banco estaba caído justo cuando iba a firmar. Así que, aunque no me hubiera desmayado, el dinero tampoco habría podido salir hoy. Hubo un silencio sepulcral. Javier se quedó helado. Doña Beatriz abrió la boca, estupefacta. «¿Qué?», exclamó Javier con voz ahogada. «¿El sistema caído?». Sí, mentí con total naturalidad. Elena me había indicado que una caída del sistema era la excusa perfecta, la más difícil de rebatir para alguien ajeno al banco.
La cajera me explicó que la central estaba en mantenimiento de emergencia. No se podían realizar reintegros de gran cuantía ni transferencias urgentes. Me dijo que volviéramos mañana por la mañana. Javier dio un paso atrás, pálido como la cera. Se pasó la mano por la cara con desesperación, revolviéndose el pelo. Mañana por la mañana. Murmuró con voz temblorosa. Estoy acabado. ¿Por qué dices eso, Javier? ¿Qué pasa? Le insté, buscando que hablara. Javier reaccionó, dándose cuenta de que casi revelaba de más. Esbozó una sonrisa, forzada y macabra. Sus labios sonreían, pero sus ojos denotaban un pánico absoluto. No, nada, mi vida. Solo que los negocios se complican. Es una pena perder tantos miles de euros de beneficio. Se sentó en el borde de la cama y tomó mi mano. La suya estaba empapada en un sudor gélido. Pero bueno, si el sistema falló, no se podía hacer nada. ¿De verdad te encuentras tan mal? Me duele mucho la cabeza y tengo náuseas, respondí. Pues descansa, dijo doña Beatriz con brusquedad. Pero mañana a primera hora volvemos al banco. Ay de ti si te vuelves a desmayar. Tómate una medicina. Doña Beatriz tiró del brazo de Javier hacia fuera del cuarto. Ven, Javier. Hablemos fuera. Cerraron la puerta, pero no del todo. Contuve la respiración y agudicé el oído. Desde el pasillo me llegaron susurros cargados de tensión. ¿Qué hacemos ahora, Javier? El lobo no va a esperar. Dijo que el plazo terminaba a las 6 de esta tarde. Si no hay dinero, mandará a sus hombres aquí. Chist. Baja la voz, mamá. Estoy negociando para que nos den de margen hasta mañana por la mañana. La excusa de que Lucía está enferma y el sistema de banco caído debería servir. Reza para que acepten. No quiero que me corten los dedos. ¿Cortar los dedos? Sentí un escalofrío bajo la manta. La amenaza era terriblemente real. Estaba durmiendo al lado de una bomba de relojería. Al caer la tarde, la atmósfera en la casa era asfixiante, como si una tormenta acechara sobre el salón. Javier no paraba de caminar por el jardín de delante, fumando sin parar, a pesar de que lo había dejado hacía 2 años para nuestro tratamiento de fertilidad. Un tratamiento que resultó ser otra mentira más. Ya que se había gastado todo nuestro dinero en el juego, salí de la habitación arrastrando los pies, fingiendo ir a por un vaso de agua. En la cocina, doña Beatriz estaba sentada a la mesa, tamborileando los dedos, nerviosa contra el cristal. Me lanzó una mirada hostil en cuanto aparecí. ¿Ya estás mejor?, preguntó sin rodeos. Sigo un poco débil, suegra, respondí en un hilo de voz. Pues vaya debilidad más larga, espetó con sarcasmo. Lucía, una esposa debe comprender las prioridades de su marido. Javier está desvelado pensando en vuestro porvenir y tú solo eres una carga poniéndote enferma ahora. En el pasado, un comentario así me habría hecho llorar y pedir disculpas, sintiéndome culpable por no ser una esposa abnegada. Pero ahora, escucharla solo me producía un profundo asco. Lo siento, suegra, dije con frialdad mientras me servía el agua. Uno no elige cuándo ponerse enfermo. Javier entró desde el porche, oliendo a humo de tabaco. Tenía ojeras profundas y no soltaba el móvil. ¿Cómo estás, Lucía?, preguntó intentando sonar afectuoso, aunque sus ojos denotaban impaciencia. Mejor, Javier. ¿Se solucionará lo de tu negocio? Javier me miró con la mirada perdida por un instante antes de reaccionar. Sí, claro, mi amor. He hablado con mi socio y ha aceptado esperar a mañana. A las 9 en punto tenemos que estar en el banco, ¿de acuerdo? Tienes que estar fuerte. Se acercó e intentó abrazarme. Contuve la respiración para evitar el impulso de apartarlo de un empujón. Prepara algo de cenar. Lucía, ordenó doña Beatriz de repente. Tengo hambre de tanto ajetreo por tu culpa. Era increíble. Su nuera acababa de sufrir un colapso y ella exigía que las sirvieran. Me da vueltas la cabeza si estoy mucho tiempo de pie. Suegra, me negué con suavidad. Pidamos algo a domicilio con el móvil de Javier. Doña Beatriz resopló molesta. De acuerdo, prepararé yo algo rápido. Vaya esposa más inútil que tenemos. Se dirigió a la cocina dando fuertes pisotones, golpeando los utensilios para mostrar su enfado.
Me senté en el sofá junto a Javier. Su móvil se iluminó en una notificación. Rápidamente le dio la vuelta para ocultar la pantalla. ¿Quién es, Javier? Un cliente respondió con demasiada prisa. Javier le llamé con voz dulce, probando una nueva táctica. Tengo algo de dinero ahorrado en una cuenta antigua. No es mucho. Unos 5.000 euros, por si necesitas urgentemente para la señal. Los ojos de Javier brillaron al instante como los de un depredador ante su presa. Su expresión cambió de forma drástica y perturbadora. ¿Dónde están? ¿Puedes transferirlos ahora mismo? Se incorporó de golpe, olvidando toda su supuesta fatiga. Extendió la mano como si quisiera arrebatarme el móvil. Sí, por banca online, pero... Dejé la frase en el aire. ¿Pero qué? Transfiérelos ya. Lucía, rápido insistió con nerviosismo. Me dejé la tarjeta de coordenadas en el despacho de mi oficina. Mañana podré ir. A por ella mentí. Los hombros de Javier volvieron a caer. Siempre tan descuidada, exclamó con rabia. Su estado mental era sumamente inestable. Pasaba del cariño a la agresividad en segundos, víctima de una presión psicológica extrema. ¿Por qué me gritas así, Javier? Pregunté fingiendo tristeza. Creía que me querías. Javier pareció darse cuenta de su error y suspiró para calmarse. Perdóname, mi vida. Estoy muy estresado. Solo quiero que triunfemos, comprarte una casa más grande, un coche nuevo. Te quiero mucho. Mentira. Aquellas palabras dulces sonaban vacías. Antes me las creía. Ahora sabía que eran pura manipulación. Lo entiendo, Javier, respondí. Me iré a dormir para estar descansada mañana. Sí, duerme bien. Que no haya más contratiempos mañana, añadió él con frialdad. Me encerré en mi habitación, pero no para dormir. Tenía que esperar. Necesitaba pruebas definitivas del abismo en el que Javier me había metido y saber si ya había puesto mis bienes a su nombre. A las 2 de la madrugada, la casa estaba en completo silencio. Solo se oían los fuertes ronquidos de doña Beatriz desde la habitación de invitados y la respiración acompasada de Javier a mi lado, profundamente dormido debido a los tranquilizantes que le vi tomar antes de acostarse. Era mi oportunidad. Con movimientos milimétricos me deslicé fuera de la cama. El corazón me latía con fuerza, temiendo que el colchón crujiera. Todo despejado. Cogí el móvil de Javier, que estaba conectado al cargador en la mesita de noche. La pantalla se iluminó al tocarla. Pedía el código de desbloqueo. Su clave solía ser nuestra fecha de boda, pero la había cambiado el mes pasado. Javier no era muy creativo. Probé con el Simos Trovar Dites, cumpleaños de su madre. 150.865. Error. Probé con su propia fecha de nacimiento. Error. Pensé que podría ser lo más importante para él ahora. ¿El dinero? No. ¿La matrícula de su querido Audi Q5? 8.899. Añadí el año de compra al final. Vuit, nu 21. La pantalla se desbloqueó. Qué predecible. Me temblaban las manos al abrir la aplicación de mensajería. El chat de arriba, del todo no era mío. Era de un contacto llamado Don Alejandro el Lobo. Lo abrí y sentí un vuelco en el estómago. No eran simples cobros. Eran amenazas de muerte directas. Había fotos espeluznantes de personas brutalmente golpeadas, manos ensangrentadas y mensajes de texto explícitos. Javier, el plazo expiró a las 6 de esta tarde. Nos has pedido margen hasta mañana a las 9. Es tu última oportunidad. Si mañana a esa hora no están los 250.000 euros en nuestra cuenta, iremos a por tu esposa. Es bastante atractiva. Seguro que podemos sacarle rendimiento fuera del país. Me tapé la boca para no gritar. Me estaban utilizando como aval físico. Seguí subiendo en el chat. Había fotos de mi DNI, de nuestro libro de familia y, para mi horror, de las escrituras de esta casa. El chalet estaba a mi nombre. Era herencia de mi padre. ¿Cómo había conseguido hacerles fotos? Estaban en la caja, fuerte de mi armario, y la llave solía esconderla dentro de un peluche en la vitrina del salón.
Eso significaba que Javier sabía perfectamente dónde guardaba Leyao. Salí del chat y fui a la galería de fotos. Necesitaba confirmar si ya había enviado las escrituras originales a otras personas. Efectivamente, en la carpeta y de enviados estaban las fotos de las escrituras y de la documentación de mi coche. Luego abrí su correo electrónico. Había decenas de notificaciones de un casino online. Depósito de 10.000 euros realizado com éxito. Depósito de 15.000 euros realizado con éxito. Pérdidas millonarias. En los últimos 6 meses se había pulido casi 300.000 euros. ¿De dónde había sacado tanto dinero? Había vendido en secreto un terreno de su madre con la excusa de construir unos apartamentos y había pedido préstamos a sus amigos con el pretexto de un proyecto empresarial. Ahora sus fuentes se habían agotado y yo era su último recurso. Tomé mi propio móvil con manos trémulas y fotografié la pantalla del móvil de Javier, los mensajes de amenaza, las pruebas de juego, las fotos de mis escrituras. Me lo envié todo a mi correo personal secreto y al número de Elena, borrando luego cualquier rastro de envíos para no levantar sospechas. Una vez terminado, dejé el móvil de Javier exactamente en la misma posición en la que estaba. Contemplé el rostro de mi esposo mientras dormía. Parecía tan inocente como un niño. Pensar que alguna vez amé ese rostro, ahora solo veía a un monstruo. Me dirigí con sigilo a la vitrina del salón. Busqué el peluche en el estante superior y abrí la cremallera trasera. Vacío. La llave de la caja fuerte no estaba. El pánico empezó a apoderarse de mí. Corrí al vestidor, abrí la pequeña caja fuerte del suelo, estaba sin el cerrojo echado, solo arrimada. Al abrirla, vacía. Las escrituras de la casa y la documentación de mi coche ya no estaban. Javier se las había llevado. Seguramente las tendría en su maletín de trabajo, listas para entregárselas a los prestamistas mañana en cuanto me vaciara la cuenta bancaria. Su plan era claro: retirar los fondos del depósito y entregar las escrituras como garantía del resto de la deuda. Quería dejarme en la absoluta miseria en un solo día. Tenía que recuperar esas escrituras. Miré el maletín de Javier que estaba sobre la silla del tocador. Lo abrí despacio. Había una carpeta marrón dentro. Saqué los documentos. Eran ellos, las escrituras originales a nombre de Lucía Pardo. Quise quedármelas en ese momento, pero si mañana por la mañana Javier revisaba su maletín y no las encontraba, se desataría la locura. Se daría cuenta de que yo lo sabía todo, y en esta casa estaba él y su madre. Yo estaba en desventaja física y podrían hacerme daño allí mismo. Tenía que darles el cambiazo. Mi mente trabajó a 1000 por hora. Recordé que en el cajón de mi despacho guardaba copias en color de muy alta calidad de esas en escrituras para mis archivos personales. El papel era diferente, pero a simple vista daban el pego por completo. Corrí al despacho, localicé las copias, las doblé de forma idéntica a las originales y las introduje en la carpeta del maletín de Javier. Las escrituras originales las escondí en el fondo del cesto de la ropa sucia del baño, bajo un montón de ropa usada, el lugar más insospechado para que Javier se pusiera a buscar. Sentía que el corazón me iba a estallar. Regresé a la cama, me deslicé bajo las sábanas y fingí dormir justo cuando Javier se removió en el colchón, emitiendo un leve quejido. Cerré los ojos con fuerza. Una lágrima resbaló por mi mejilla, sobre la almohada. Espera a mañana, Javier. El sol de la mañana se filtraba por las rendijas de las persianas, pero no me traía calidez alguna. A las 6 de la mañana, Javier ya estaba en pie, duchado y vestido. ¡Qué diligencia para despojar a su propia esposa! Lucía, despierta. Vamos, prepárate. Salimos a las 8 para ser los primeros de la fila, dijo, sacudiéndome por el hombro. Abrí los ojos, parpadeando con lentitud. La segunda fase del plan estaba en marcha. ¡Ay, Javier! Me llevé la mano al abdomen. Me duele muchísimo el estómago. Me arde. Javier resopló con fastidio. ¿Y ahora qué te pasa? No me vengas con excusas baratas.
Es verdad, Javier. Creo que me ha dado un ataque de gastritis por los nervios de ayer. No tengo fuerzas. Para levantarme, me encogí en la cama como un ovillo. Doña Beatriz entró en la habitación sin llamar, portando una taza. Desprendía un olor penetrante y sumamente desagradable. Una infusión oscura con un olor acre, como a medicamentos machacados. Mi instinto me gritó: «No te lo bebas, tómate esta infusión. Es una receta familiar muy antigua para dar fuerzas. Te pondrá en pie de inmediato para que te duches», ordenó doña Beatriz acercándome. La taza a los labios. «Gracias, suegra, pero déjela ahí. Me la tomaré en cuanto se me pasen las náuseas. Si bebo algo ahora, lo voy a devolver», la rechacé con suavidad. «Tómate aunque sea un sorbo», insistió doña Beatriz con brusquedad, empujando la taza. Al apartar su mano con delicadeza, la taza se tambaleó, y un poco del líquido oscuro cayó sobre la colcha blanca. El fluido dejó una mancha verdosa y oscura que comenzó a burbujear levemente sobre el tejido. ¿Burbujas? ¿Qué tipo de infusión natural burbujea al contacto con la tela? «Mamá, no la presiones», exclamó Javier, pero no por defenderme, sino por él temor a perder tiempo. «Lávate la cara, Lucía, desayunaremos por el camino. Tenemos que salir ya». En ese instante, mi móvil comenzó a sonar. Era una videollamada de un número desconocido. La señal de Elena. «¿Quién es?», preguntó Javier con recelo. «Es el médico de la consulta online», respondí con presteza. «Le escribí hace un rato mientras dormías». Acepté la llamada, orientando la pantalla hacia mí para que Javier no pudiera verla. En la pantalla no había ningún médico. Era Elena vistiendo una bata blanca que probablemente habría conseguido de algún sitio para la ocasión. Elena no hablaba, simplemente tecleó un mensaje en la pantalla para que yo lo leyera. «Pon el manos libres, yo hablo». Activé el altavoz. «Buenos días, señora Lucía», dijo la voz de Elena con un tono firme, autoritario y sumamente profesional. Había transformado su voz por completo. «Sí, doctor. Me encuentro sumamente débil», respondí. «De acuerdo con los síntomas que me ha descrito, presenta un cuadro de deshidratación severa, compatible con una gastroenteritis aguda y una bajada severa de tensión. Le prescribo reposo absoluto en cama durante las próximas 48 horas. Bajo ningún concepto debe realizar esfuerzos ni salir a la calle. Si lo hace, corre el riesgo de sufrir un síncope grave debido al estrés físico». «Le acabo de enviar la receta digital». Javier le arrebató el móvil de la mano. «Mire, doctor, mi esposa solo tiene un ligero dolor de cabeza. Hoy tiene que hacer una gestión crucial en el banco. Con Nina. ¿No puede tomarse algo y salir?». La voz de la supuesta doctora se tornó severa y cortante. «Caballero, si usted obliga a su esposa en este estado crítico a realizar cualquier actividad, sepa que incurre en una negligencia grave que podría ser constitutiva de delito por maltrato. Si su esposa sufre un colapso en la calle, usted será el único responsable. Debe guardar reposo absoluto hoy. Mañana, sí, remite la sintomatología, podrá salir». La llamada se cortó. Javier se quedó inmóvil sosteniendo mi teléfono. Su rostro estaba congestionado por la ira. Parecía a punto de reventar el aparato contra el suelo, pero sabía que era mi móvil y que en él residía el acceso a mis cuentas. «Maldita sea», masulló Javier. «Médicos de pacotilla». «Javier», susurré con debilidad. «El médico dice que es peligroso». Javier me dirigió una mirada tan cargada de odio que estoy segura de que, si no existieran las leyes, me habría estrangulado allí mismo. «De acuerdo, Siseo. Hoy te quedas en cama, pero mañana, así te tengan que llevar en camilla, vamos al banco». Salió del dormitorio dando un portazo que hizo temblar los cuadros de las paredes. Exhalé un suspiro de alivio. Había conseguido ganar un día más. Pero esto no había acabado. Desde el salón, escuché a Javier suplicar desesperado por teléfono por un aplazamiento de 24 horas, prometiendo entregar el doble a cambio si le daban ese margen. Tenía que aprovechar el día. Debía asegurarme de que el día siguiente fuera el
Fin para ellos, no para mí. Esa tarde, la casa parecía una prisión vigilada por dos carceleros de mente. Doña Beatriz ya no fingía amabilidad. Se sentó en una mecedora en la esquina de mi cuarto, vigilándome constantemente. A dormir, y deja el móvil, me ordenó con brusquedad. Cada vez que intentaba tocar el teléfono, me quitaban el cargador. Apenas me quedaba un 40% de batería. Debía administrarla con cuidado. Me fijé en la taza de infusión que seguía sobre la mesita. Doña Beatriz aún no. La había retirado. Suegra, necesito ir al baño, pedí. No tardes, respondió secamente. Me llevé la taza oculta bajo la manta con la que me envolvía el cuerpo. En el baño, vertí el líquido oscuro en la maceta de una sansevieria, una planta, comúnmente llamada lengua de suegra, que decoraba la esquina del aseo. Horas más tarde, al volver al baño, observé horrorizada que la planta, antes verde y turgente, se había marchitado por completo. Sus hojas carnosas estaban blandas y ennegrecidas desde la raíz. Aquello no era una infusión para dar fuerzas. Era veneno o algún tipo de sustancia altamente tóxica para provocarme una enfermedad real o simular una muerte natural. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. De verdad pretendían acabar conmigo. Al atardecer, el verdadero horror llamó a nuestra puerta, y no por teléfono. Un fuerte estruendo de cristales rotos resonó en el salón. Escuché a doña Beatriz soltar un chillido de pánico absoluto. ¡Ay, Dios mío, sangre! Javier, hay una cabeza de pollo. Salté de la cama olvidando mi papel de enferma y corrí al salón. El gran ventanal de la entrada estaba hecho añicos. Una piedra de gran tamaño yacía en el suelo, envuelta en un trozo de papel. Al lado, una bolsa de plástico transparente goteaba sangre fresca con una cabeza de gallina en su interior. Javier contemplaba la escena inmóvil, pálido como un espectro. Recogió la piedra y desdobló el papel. Escrito con rotulador rojo se leía: «Mañana a las 9. ¿El dinero o vuestras vidas?». Javier arrugó el papel con fuerza. Se volvió hacia mí con los ojos inyectados en sangre y las venas del cuello marcadas. Ya no parecía asustado, parecía una fiera acorralada. Se abalanzó sobre mí con rapidez y me propinó una bofetada tremenda en la mejilla. El golpe fue seco y ardiente. Sentí el sabor metálico de la sangre en la comisura de los labios. Caí al suelo por el impacto. «Todo esto es por tu culpa», bramó Javier con voz rota, señalándome con el dedo. «Por tus caprichos, por ponerte enferma. Nuestras vidas corren peligro. ¿Sabes quiénes son ellos? Son capaces de matarnos a todos». Doña Beatriz intentó sujetar a su hijo, pero no por compasión hacia mí. «No le pegues en la cara, Javier. Si le quedan marcas, los del banco sospecharán. Dale en el cuerpo». Los miré a ambos desde el suelo, con las lágrimas resbalando por mi mejilla inflamada. Esa bofetada fue el detonante definitivo. Cualquier resquicio de afecto o compasión que pudiera quedarme hacia él se extinguió en ese preciso instante. Javier me agarró con brusquedad del cuello de la bata, acercando su rostro al mío. Su aliento apestaba a tabaco y pánico. «Escúchame bien, Lucía. Mañana por la mañana te vistes bien, sonríes y firmas la maldita retirada de fondos. Como intentes algo raro o vayas a la policía, juro que la tumba de tu padre en Galicia va a quedar arrasada y tú no saldrás. Viva Jesse Banco». Me arrojó de nuevo contra el suelo. «Enciérrala en el cuarto». «Echa la llave por fuera», le ordenó a su madre. Doña Beatriz me arrastró del brazo hacia el dormitorio y cerró de un portazo. Escuché el doble giro de la llave. Estaba encerrada a oscuras. Me dolía la mejilla de forma punzante. Fuera, oía a Javier clavar unos tablones de madera para tapar el ventanal roto. Busqué en el bolsillo de mi bata. El móvil seguía allí. Con las prisas de la pedrada y la cabeza de gallina, se les había olvidado quitármelo. Me quedaba un 15% de batería. Abrí el chat de Elena y tecleé a toda velocidad, mientras mis lágrimas se mezclaban con la sangre de mi labio sobre la pantalla. «Elena, me han pegado. Mañana a las 9 me llevan al banco a la fuerza.
Prepara a la policía, prepáralo todo. Mañana acabaré con ellos delante de tus ojos. Elena respondió de inmediato. La Policía Nacional ya está avisada y habrá agentes de paisano mañana en la oficina. El servicio de seguridad del banco también está coordinado. Aguanta, solo esta noche, Lucía. Mañana será tu día. Apagué el teléfono. Me senté en una esquina del dormitorio, abrazando mis rodillas. El miedo había desaparecido. Solo quedaba una fría determinación. Mañana, Javier descubriría de lo que era capaz su supuesta gallina de los huevos de oro. Mañana sonreiría al ver las esposas en sus muñecas. Mantuve la luz apagada. Permanecí sentada en el rincón más alejado de la puerta, por si alguien intentaba mirar por la cerradura. Solo la débil luz de la pantalla de mi móvil iluminaba mi rostro magullado. Había bajado el brillo al mínimo. Me quedaba un 12% de batería. Eran las 23:45. Fuera de mi habitación reinaba el silencio, pero era una calma tensa. Sabía que Javier no estaría durmiendo. Tal vez estuviera en el salón con algún arma, temeroso de otro ataque, o lamentándose por su destino. No me importaba. Mis dedos se movían ágiles sobre la pantalla, no para enviar mensajes tradicionales, sino para acceder a la aplicación de otro banco donde tenía una cuenta de ahorros personal que Javier creía insignificante, pero donde yo había ido, acumulando los dividendos de las acciones que me dejó mi padre. Abrí el chat de una aplicación de mensajería bajo el seudónimo de librería, Minerva, que en realidad era el canal seguro que usaba para comunicarme con Elena sin levantar sospechas en caso de que Javier revisara mi terminal. Elena, no puedo dormir. Me tienen bajo llave. Mañana a las 9 me llevan. Allí. Librería Minerva. Elena. Tranquila, Lucía. El plan de contingencia está listo. Los agentes de paisano estarán allí desde las 8:30 simulando ser clientes. Manuel, el vigilante, está de nuestra parte. Lo importante es que te muestres totalmente sumisa hasta llegar a mi puesto. Lucía. Las escrituras originales están a salvo en el cesto de la ropa sucia. Lo que lleva Javier en el maletín es una copia. Pero Elena, ¿qué pasa con él? ¿Depósito? Si firmo el reintegro, el sistema lo procesará. No quiero que se lleven ni un solo euro de mi padre. Librería Minerva. Elena. Esa es la mejor parte. Tu depósito está bajo una cláusula de renovación automática con protección de seguridad activa. Al haber presentado yo misma una denuncia interna de sospecha de coacción esta tarde, antes del cierre, la cuenta está bloqueada temporalmente para investigación. El sistema rechazará cualquier operación. Exhalé un profundo suspiro de alivio. Las lágrimas corrieron de nuevo por mis mejillas. Elena, la chica a la que defendí por una simple billetera en el Curande Instituto, estaba salvando ahora la herencia millonaria de mi padre. Lucía. Entonces mañana, Librería Minerva. Elena. Exacto. Aunque firmes con sangre, la transacción será denegada por el sistema. Tu marido perderá los papeles en ese instante, y ahí intervendrá la policía. Ahora, borra este chat, desinstala la aplicación si es necesario y descansa. Necesitas energía para actuar mañana como la esposa, sumisa. Que no sospechen nada. Seguí sus consejos al pie de la letra. Eliminé los rastros digitales y apagué el terminal para reservar ese valioso 5% de batería para el día siguiente. Me metí en la cama, la mejilla me dolía al menor contacto con la almohada. Ese dolor físico era mi combustible para mañana. Sería la viva imagen del maltrato sin tener que fingir nada. Esbocé una sonrisa en la oscuridad. Javier creía tener el control porque tenía la llave de la puerta de mi habitación. No sabía que la llave de su propia celda ya había sido girada esa misma tarde. A las 5:30 de la mañana oí el cerrojo de la puerta. Doña Beatriz entró, portando una palangana con agua templada y una pequeña toalla. Tenía un aspecto deplorable, con ojeras profundas y el pelo alborotado. Era evidente que no había pegado ojo en toda la noche por miedo a los acreedores. «Levántate», Lucía dijo con voz ronca, menos autoritaria que de costumbre.
Me incorporé con dificultad, fingiendo dolor. La comisura de mis labios estaba tirante y la marca del golpe de Javier había tomado un color morado muy evidente. Sobre mi piel clara, doña Beatriz dejó la palangana en la mesita. Al examinar mi rostro, soltó un bufido de frustración. Javier no sabe contenerse, rezongó mientras escurría la toalla. Déjame que te ponga paños calientes. Con esa cara no puedes presentarte ante el gestor de banco. Van a pensar que te tenemos secuestrada. Porque es la verdad, pensé. Pero guardé silencio y dejé que me aplicara la toalla húmeda sobre la herida, soportando el escozor. Escúchame. Lucía, continuó doña Beatriz con tono conciliador, como quien habla a una niña. Lo de ayer de Javier fue un arrebato. Te quiere mucho, pero los negocios le tienen desquiciado. Si hoy se soluciona lo del dinero, todo volverá a ser como antes. Podréis iros de viaje. ¿Qué quieres? ¿Un bolso de marca? ¿Joyas? Yo misma te lo compraré. La miré fijamente. Tras su palabrería barata, se escondía un pánico cerval. Intentaba apaciguarme para evitar que montara un escándalo en el banco. Sí, suegra, respondí sumisamente. Solo quiero que Javier esté bien. Así me gusta. Una buena esposa sonrió, mostrando su dentadura postiza. Ahora, arréglate bien. Usa una buena capa de maquillaje para cubrir ese hematoma. Ponte ropa elegante, que no parezcas una cualquiera. Durante la hora siguiente, me preparé minuciosamente. Doña Beatriz en persona me aplicó varias capas de corrector hasta que el color morado quedó disimulado bajo el maquillaje. Me puse una camisa de seda y unos pantalones de vestir muy elegantes. Sonríe, me ordenó frente al espejo. Forcé una leve sonrisa. La mujer del reflejo lucía impecable, pero sus ojos estaban completamente apagados, vacíos como los de un maniquí. Perfecto, aprobó doña Beatriz. Recuerda, en el banco tú no hablas. Que hable. Javier, tú solo sonríes y firmas. ¿Entendido? Entendido, suegra. Javier entró al cuarto. Vestía un traje formal de sastre. Quería proyectar una imagen de seriedad ante la entidad financiera, pero el aroma de su perfume caro no lograba enmascarar el olor a sudor frío de su cuerpo. Me lanzó una mirada fugaz, evitando el contacto visual directo, tal vez por vergüenza o por impacto de ver su propia agresión maquillada en mi rostro. ¿Estás lista?, preguntó con tono seco. Sí, Javier, respondí. Me acerqué, tomé su mano y le di un beso de cortesía en la mejilla. Javier se tensó por la sorpresa. Probablemente esperaba reproches o gritos. Mi actitud sumisa pareció descolocarle, pero a la vez le infundió seguridad. Creyó que me había quebrado por completo con el golpe de ayer. Bien, dijo, retirando la mano con suavidad. Vámonos. Y no busques problemas. Tomó su maletín de piel, el mismo que contenía la copia de las escrituras que yo misma había colocado. Eché un vistazo al cesto de la ropa sucia. Los documentos originales seguían a buen recaudo bajo mi ropa usada. Que la justicia se encargue de ti, Javier, pensé para mis adentros. El trayecto hacia el banco fue tenso, como el camino hacia un patíbulo. Pero no para mí, sino para los dos ocupantes de los asientos delanteros. Javier conducía, de forma errática, aferrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Miraba constantemente por los retrovisores. Doña Beatriz, a su lado, murmuraba oraciones apresuradas, pidiendo que la transacción saliera bien, sin importar lo que me ocurriera a mí. Yo viajaba sola en el amplio asiento trasero. El aire acondicionado del coche me producía escalofríos. Javier, ¿nos sigue alguien?, susurró doña Beatriz alarmada al detenernos en un semáforo de la Castellana. Sí, mamá, respondió Javier con voz trémula. Un coche negro que va 3 vehículos por detrás de nosotros. Conozco la matrícula. Son ellos. Miré disimuladamente hacia atrás. En efecto, un coche con lunas tintadas mantenía una distancia constante. Eran los matones que los prestamistas habían enviado para asegurarse de que Javier no intentara escapar. ¡Ay, Dios mío! Doña Beatriz comenzó a sollozar en voz baja. ¿Y si no nos dan el dinero hoy?
¿Llevarán armas? Cállate, mamá, le espetó Javier. No me pongas más nervioso. El dinero va a salir hoy. Lucía está de acuerdo, ¿verdad, Lucía? Javier me observó por el espejo retrovisor con mirada amenazante. Sí, Javier. Saldrá hoy, respondí con una calma glacial. El depósito de mi padre ya ha vencido, así que no habrá problemas. ¿Ves, mamá? Hasta ella está segura, dijo Javier intentando autoconvencerse. El coche reanudó la marcha en mitad de un silencio sepulcral. De repente, el Manos libres del salpicadero comenzó a sonar con una melodía que en ese ambiente parecía la alarma de un bombardeo. En la pantalla táctil apareció el nombre de Don Alejandro. Javier tragó saliva y pulsó el botón de responder con dedos temblorosos. Sí, don Alejandro. Una voz ronca, grave y curtida se escuchó por los altavoces de la cabina. Javier. Mis muchachos me informan de que os dirigís al banco en el Paseo de la Cuellón, Castellana. Bien hecho. Te recuerdo que mis hombres están detrás de ti y otros ya esperan en las inmediaciones de la sucursal. Ni se te ocurra dar un rodeo hacia una comisaría. No, no. Por supuesto que no. Don Alejandro. Vamos directos al banco. Mi esposa está aquí conmigo y traemos toda la documentación. A las 10 tendrá la transferencia realizada. Más te vale. A las 10:01. Si el dinero no está reflejado, mis muchachos se encargarán de llevarse a tu preciosa esposa como garantía de pago. Está muy bien presentada hoy. La llamada se cortó. Doña Beatriz se ahogó en un sollozo, ocultando el rostro entre las manos. Javier golpeó con rabia el volante. Maldita sea, permanecí inmóvil. Aquella amenaza de secuestro me revolvió el estómago. Elena me había asegurado que la policía estaba lista, pero ¿y si decidían actuar con violencia? No, no podía echarme atrás ahora. Había llegado demasiado lejos. Javier le llamé con voz suave. ¿Qué quieres?, respondió irritado. Me he dejado la cartera en casa, mentí. Pero llevo el DNI en este pequeño bolso de mano, así que no te preocupes. No me hace falta la tarjeta del banco para esta gestión. Mientras lleves el DNI y la cartilla, me da igual. La cartilla la tienes tú, ¿verdad, mamá? Doña Beatriz rebuscó nerviosa en su bolso de marca. Sí, la tengo aquí. Todo bajo control. Entramos en el aparcamiento subterráneo de la sucursal. El edificio de oficinas, de fachadas acristaladas de un azul intenso que brillaba bajo el sol de Madrid, solía transmitirme seguridad por albergar los ahorros de toda la vida de mi padre. Hoy, sin embargo, parecía una arena de combate. Al descender, divisé a varios hombres de paisano distribuidos por el aparcamiento. No vestían uniformes de vigilancia privada, llevaban cazadoras, oscuras, y observaban con discreción. Uno fumaba cerca de la rampa, otro fingía hablar por teléfono junto a los ascensores. Eran los cobradores, son ellos, siseó Javier. Nos tienen rodeados. El coche se detuvo. Javier respiró hondo para serenarse y se volvió hacia mí con una mirada de absoluta desesperación. Lucía, por favor, te lo suplico. Si me tienes algo de aprecio, sálvame la vida. Hoy, firma el documento y te prometo que cambiaré por completo. Te lo juro por lo más sagrado. Las vanas promesas de un cobarde. Vamos, Javier. Acabemos con esto, le respondí asintiendo levemente. Al salir del coche, adoptamos una posición extraña. Javier me sujetaba del brazo izquierdo de forma firme, simulando apoyarme pero impidiéndome cualquier movimiento brusco. Doña Beatriz caminaba pegada a mi flanco derecho, custodiando mi bolso. Me llevaban como a una prisionera. Al cruzar el vestíbulo hacia las puertas de cristal, sentí las miradas de los matones clavadas en mi espalda. Se limitaban a observar, esperando el desenlace de la gestión. Buenos días. Por favor, pasen por el arco, nos recibió Manuel, el vigilante en seguridad de la entrada. Su saludo fue totalmente normal, pero me dedicó un rápido guiño de ojos que casi pasó desapercibido. Todo en orden. Esa era la señal de que la policía estaba posicionada. Entramos en la sucursal, donde el aire acondicionado nos recibió con una ráfaga helada.
Había una cantidad moderada de clientes. Comencé a escanear la estancia. En un rincón, un hombre leía el periódico de espaldas, pero su postura corporal denotaba que estaba alerta. Llevaba botas de estilo policial bien lustradas que desentonaban con su vestimenta informal. Un agente de paisano. Cerca de las mesas de atención al cliente, otro hombre fingía mirar su móvil pero mantenía la trasero, vista fija en el acceso. Otro agente. Nos dirigimos al mostrador. Al tratarse de una operación que superaba los 300.000 euros, se nos desvió directamente al área de gestión de grandes patrimonios, una sala privada y lujosa en la parte trasera. Señora Lucía, señor Javier, por favor, acompáñenme a la sala de firmas, nos indicó una gestora impecablemente vestida con el uniforme del banco. Era Elena. Hoy no estaba en caja, nos guió ella misma. Javier no sospechó nada. No recordaba el rostro de la cajera que me había atendido el día anterior porque él se había quedado fuera esperando cuando sufrí el colapso. Para él, todos los Purta, empleados de banca, eran idénticos. Muchas gracias, señorita, dijo Javier con una cortesía forzada, intentando ocultar su nerviosismo. Nos acomodamos en unos sofás de cuero alrededor de una mesa de mármol. ¿Qué operación deseaban realizar hoy?, preguntó Elena con voz profesional. Frente a su ordenador portátil, Javier colocó apresuradamente sobre la mesa la cartilla, mi DNI y el billet del depósito que me había quitado a la fuerza de mi cómoda hacía un mes. Queremos proceder a la cancelación anticipada del depósito a plazo fijo, señorita, y liquidar todos los fondos de la cuenta, dijo Javier con rapidez. Transfiéralo todo a este número de cuenta de destino, por favor. Entregó un papel con un número de cuenta de una entidad extranjera, probablemente la cuenta de los prestamistas o de su intermediario de juego. Elena tomó los documentos y comprobó mi DNI. Señora Lucía Pardo, como titular única de estos fondos, ¿está de acuerdo con la realización de esta transferencia?, preguntó Elena, mirándome fijamente a los ojos. Era el protocolo habitual, pero también mi señal. Doña Beatriz me dio un sutil codazo en el costado. Tosí levemente, fingiendo temor y timidez. Yo hago lo que diga mi esposo, señorita. Por favor, señora Lucía, necesito que me dé una respuesta afirmativa clara, insistió Elena. Por normativa de prevención de blanqueo de capitales y coacción, el titular de la cuenta debe manifestar su consentimiento de forma inequívoca y sin presiones. Javier me apretó la mano por debajo de la mesa de mármol. Sus uñas se clavaron en mi piel. Di que sí, siseó imperceptiblemente. Alcé la vista hacia Elena con los ojos ligeramente húmedos por el dolor físico del apretón. Sí, estoy de acuerdo, señorita. Por favor, proceda con la transferencia. Quiero irme a Yasaya. Elena asintió de manera profesional. De acuerdo. Al tratarse de una cuantía elevada, el sistema requiere una verificación de seguridad centralizada y la aprobación del director de zona. Unos instantes, por favor. Comenzó a teclear en su ordenador portátil. El repiqueteo de las teclas era el único sonido en aquella sala de firmas. Pasaron 2 minutos que parecieron eternos. Javier no paraba de mover la pierna con impaciencia y las gotas de sudor le resbalaban por la frente. ¿Se demora mucho esto, señorita?, preguntó Javier con nerviosismo. Ayer nos dijeron que el sistema estaba caído, pero hoy funciona todo correctamente, ¿verdad? Sí, caballero, el sistema funciona correctamente, respondió Elena sin desviar la mirada de la pantalla. Se está cargando el protocolo de seguridad. De repente, Elena frunció el ceño con una mueca de contrariedad muy bien ensayada. Vaya, murmuró. El corazón de Javier pareció detenerse por un segundo. ¿Qué ocurre? ¿Hay algún problema? Elena giró levemente la pantalla de su ordenador portátil. El terminal central ha emitido una alerta de seguridad de nivel rojo sobre la cuenta de destino que nos ha facilitado. ¿Qué alerta? No diga tonterías. Es una cuenta de una empresa asociada, bramó Javier poniéndose en pie de un salto y golpeando la mesa. Transfiera el dinero de inmediato. No nos hagan perder el tiempo. Lo necesito ya. Por favor, caballero, mantenga la calma, dijo Elena con tono firme, sin
inmutarse. Es una alerta automática del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, CBLAC. Esa cuenta de destino figura en una lista negra por actividades vinculadas al juego ilegal y transacciones sospechosas. No podemos realizar transferencias de fondos a cuentas bajas. Investigación por delitos financieros. ¿Cómo que no?, chilló doña Beatriz, presa del pánico. Mi hijo corre peligro, si no se hace esa transferencia hoy mismo. ¿Qué clase de banco es este? Solo ponen trabas. La alternativa, sugirió Elena con frialdad, es realizar la retirada en efectivo. Pero para esta cantidad de dinero, requerimos un preaviso de 48 horas, porque no disponemos de ese volumen de efectivo en la caja fuerte de esta sucursal. No tenemos 48 horas, exclamó Javier desesperado. O bien, prosiguió Elena, realizar la transferencia a otra cuenta de la que la señora Lucía sea titular en otra entidad nacional. Eso se procesaría de forma inmediata al ser un traspaso entre cuentas de la misma titularidad verificada. Javier se volvió hacia mí con los ojos desorbitados, buscando una salida rápida. De acuerdo, hazlo a tu cuenta del otro banco, Lucía, la que usas para tus ahorros. ¿La recuerdas? Sí, Javier, respondí en un susurro. Tengo el número aquí. ¿Dónde tienes la tarjeta o la libreta? Me las dejé en casa. Javier, ya te lo he dicho, contesté con calma. Pero me sé el número de memoria. Javier se llevó las manos a la cabeza, al borde del colapso nervioso. Se sentía atrapado entre la burocracia bancaria y los matones que le esperaban fuera. Díselo entonces. Rápido. Muy bien. Procedo a introducir el número de cuenta de la señora Lucía, indicó Elena tecleando los números que le dicté. Era mi cuenta personal, la misma a la que anoche había configurado una orden de traspaso inmediato hacia un fondo de inversión del Tesoro Público a plazo cerrado de 10 años, del cual no se podía retirar capital de forma anticipada. Listo, declaró Elena. Para finalizar el proceso, la señora Lucía debe firmar este formulario de conformidad y el señor Javier, como cónyuge autorizado en la ficha del cliente, debe firmar como testigo presencial de la operación. Elena deslizó un documento impreso y un bolígrafo de tinta dorada. Firma, Lucía. Rápido, me urgió Javier. Tomé el bolígrafo. Me temblaban los dedos, pero esta vez era por la descarga de adrenalina de saberme a las puertas de la victoria. Este era el final de su juego. Firmé despacio, disfrutando cada trazo del bolígrafo sobre el papel. Javier arrebató el documento en cuanto terminé y estampó su firma de manera descuidada. En el casillero de testigo. Ya está. Procéselo ya, le arrojó el papel a Elena. Elena recogió el documento con calma, verificó las firmas y pulsó la tecla de confirmación en su teclado. Todos fijamos la mirada en la impresora que descansaba a espaldas de Elena. Sonó el mecanismo y el papel comenzó a salir lentamente. Javier soltó un suspiro de alivio, dejándose caer en el sofá. Por fin, gracias a Dios, murmuró doña Beatriz abrazando a su hijo. Nos hemos salvado. Javier. Elena retiró el papel impreso, lo leyó con detenimiento y su rostro adoptó una expresión de absoluta firmeza. Colocó el papel sobre la mesa de mármol de cara a nosotros. En letras negritas bien visibles se leía: transacción denegada. Código de error 99. Cuenta bloqueada por solicitud expresa del titular por coacción e investigación judicial. Javier se quedó petrificado, con los ojos fuera de las órbitas. Leyó el mensaje una y otra vez, incapaz de asimilar lo que ponía. ¿Qué es esto?, preguntó con voz trémula. ¿Cuenta bloqueada? ¿Quién ha pedido eso? ¿Quién ha denunciado? Miró a Elena con rabia contenida. ¿Se están burlando de mí? ¿Quién ha solicitado el bloqueo? Elena no respondió con palabras. Se limitó a señalarme con el dedo. Javier giró lentamente la cabeza hacia mí. Yo me incorporé en el sofá, abandonando cualquier gesto de sumisión. Me crucé de piernas con elegancia. Le sostuve la mirada con frialdad y esbocé una sonrisa triunfante. He sido yo, Javier. Un silencio espeso inundó la sala.
La mente de Javier tardó unos instantes en procesar mis palabras. ¿Tú? Tartamudeó. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Estás loca? Hay unos asesinos esperándonos fuera. ¿Quieres que nos maten? A ti, Javier, no a mí, le corregí con total tranquilidad. Yo estoy a salvo. Mi dinero está a salvo. Eres tú quien tiene las deudas. Resuélvelas tú mismo. Hija de puta. Bramó Javier, perdiendo por completo los estribos, olvidando las cámaras y el entorno. Su naturaleza violenta salió a la luz. Se abalanzó sobre mí con las manos extendidas, dispuesto a asfixiarme. Doña Beatriz soltó un grito de espanto, pero, antes de que sus dedos rozaran mi cuello, la puerta de cristal de la sala de firma se abrió de un golpe seco. «Alto ahí, Policía Nacional». Los dos hombres de paisano que simulaban ser clientes irrumpieron con las pistolas reglamentarias desenfundadas. Detrás de ellos entraron Manuel, el guardia de seguridad, y dos agentes uniformados. Javier se quedó helado en mitad del movimiento, a escasos centímetros de mí. «Rostro, manos donde pueda verlas. Al suelo ahora mismo», ordenó el inspector paisano. A Javier le flaquearon las piernas. Alzó las manos lentamente y se dejó caer de rodillas, con una expresión de total incredulidad en el rostro ante la magnitud de mi jugada. «Mamá, ayuda», gimoteó como un niño desvalido, pero doña Beatriz se había desplomado desmayada en el sofá adyacente. Esta vez, la pérdida de conocimiento de la anciana era completamente real. Uno de los policías uniformados procedió a inmovilizar a Javier contra la mesa de mármol y se escuchó el sonido metálico de los grilletes cerrándose alrededor de sus muñecas. Fue el sonido más hermoso que jamás escuché. «Queda usted detenido por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida o violencia de género y amenazas en el ámbito familiar», declaró el agente con firmeza. Javier intentaba revolverse. «No, esto es un error. Ella me ha tendido una trampa. Díselo, Lucía». Me levanté despacio, me alicé la camisa de seda y me acerqué al borde de la mesa, de mármol donde Javier tenía el rostro aplastado. Me incliné hacia su oído para susurrarle mis últimas palabras. «Javier, ¿te acuerdas de que para ti yo solo era tu gallina de los huevos de oro? Pues esta gallina te acaba de pisar el cuello. Que disfrutes de tu estancia en prisión, mi amor. Ah, por cierto, las escrituras originales están a salvo en mi cesto de la ropa sucia. Lo que llevas en el maletín es solo una fotocopia en color». Los ojos de Javier se abrieron de par en par, mientras lágrimas de rabia y desesperación brotaban de ellos. «Llévenselo», oficial, le indiqué al agente. Mientras lo sacaban a rastras, Javier gritaba fuera de sí. Elena se acercó y me puso una mano en el hombro. «Excelente actuación, Lucía. Te mereces un premio de interpretación». Sonreí, esta vez con total sinceridad. Pero el asunto no había concluido. A través de los cristales de la sala que daban a la calle, observamos el aparcamiento. «Elena, ¿qué pasa con los matones de fuera?», pregunté. «Mira por ti misma». Dos furgones de la Policía Nacional acababan de acceder al recinto con las luces de emergencia encendidas, bloqueando todas las salidas del aparcamiento. Los hombres de don Alejandro intentaron huir en desbandada, pero fueron reducidos de inmediato por agentes fuertemente armados. Había sido un jaque mate impecable. Sentí cómo se me quitaba un peso enorme de encima. El patrimonio de mi padre estaba a salvo, mi integridad estaba a salvo y mi estado civil pasaría pronto a ser el de una mujer soltera, independiente, dueña de su destino. Las sirenas policiales seguían resonando en el exterior de la oficina de la Castellana, mientras los clientes se agolpaban curiosos tras los cristales. Sostenía aún el bolígrafo dorado con el que había rubricado el fin de mi calvario matrimonial. Elena cerró su portátil con un golpe seco. Su tensión acumulada pareció disiparse por completo. Lucía dijo con voz suave: «Tienes que ver esto». Me acerqué a la gran cristalera que daba al aparcamiento. La escena parecía sacada de una película de acción. En el asfalto recalentado por el sol madrileño, los matones enviados por don Alejandro yacían boca abajo en el suelo, con las manos esposadas a la espalda bajo la custodia de los agentes.
En otra zona del aparcamiento, la Policía Nacional inspeccionaba el maletero de nuestro Audi Q5. Los agentes extrajeron del interior varias herramientas. Una palanqueta, bridas de plástico de gran tamaño y rollos de cinta aislante negra. Sentí que las piernas me fallaban y me apoyé en el alféizar de la ventana. Eso, balbuceé con la voz rota, eso era para mí. Elena asintió con semblante muy serio. El inspector me ha confirmado por radio que el plan de tu marido, en caso de que la transferencia fallara o se retrasara, era que esos tipos te secuestraran allí mismo y te llevaran a un lugar apartado para obligarte a realizar transferencias online. Una vez obtenido el dinero, esas herramientas habrían sido tu final. Mis lágrimas brotaron de nuevo. No de tristeza, sino del horror de saber que había compartido cama con un asesino en potencia. Javier no era solo un ludópata endeudado. Estaba dispuesto a acabar conmigo con tal de librarse de sus acreedores. ¿Y doña Beatriz? Pregunté acordándome de mi suegra. Ya ha recobrado el conocimiento y la están interrogando los servicios sanitarios y agentes de la policía judicial en la sala contigua. Llora, asegurando que ella no sabía nada y que solo acompañaba a su hijo a realizar unas gestiones. Menuda farsa de mujer, añadió Elena con desprecio. Pero no te preocupes. La grabación que realizamos esta mañana en la que planificaba quedarse con el chalet tras tu divorcio es prueba suficiente para acusarla como cómplice. Un agente de paisano entró en la sala de firmas. Era el inspector Martín. Señora Lucía, lamento lo ocurrido. Necesitamos que nos acompañe a la comisaría para prestar declaración formal y redactar el acta de denuncia. Las pruebas, digitales aportadas por su compañera Elena, ya están a buen recaudo, pero su testimonio es clave para cerrar el caso. Por supuesto, inspector, respondí. Miré a Elena. ¿Vienes conmigo? Claro que sí, respondió ella rápidamente. Soy testigo directo de la denuncia y mi jefe ya me ha dado el día libre tras evitar que la sucursal se viera envuelta en un presunto delito de extorsión y blanqueo de capitales. Abandonamos la oficina bancaria. Al pasar por el vestíbulo principal, todas las miradas se centraron en mí. Había susurros y gestos de pesar, pero caminé erguida, con la cabeza alta. No me sentía una víctima, me sentía una superviviente. Al salir, vi a Javier siendo introducido en un furgón policial. Su rostro, desesperado, se divisaba tras la pequeña ventana enrejada. Al verme, golpeó el cristal y articuló con los labios. Lucía, por favor, ayúdame. Le sostuve la mirada con total indiferencia antes de dar la espalda y subir al vehículo policial. Para mí, Javier ya no existía, solo era un acusado ante la justicia. La comisaría de policía olía a café de máquina y papel de oficina. Presté mi declaración en una sala de interrogatorios asistida por una agente de atención a la familia. Elena permaneció sentada a mi lado, sosteniendo mi mano con firmeza. A través del espejo de doble sentido de la sala contigua, divisamos a Javier sentado frente a una mesa metálica, visiblemente desaliñado y con el traje arrugado. El inspector Martín le estaba interrogando. El audio nos llegaba, nítido a través de un altavoz. Yo no sabía que eran delincuentes, inspector. Solo me prestaron dinero para mis inversiones comerciales, se defendía Javier con voz quebrada. ¿Inversiones comerciales? ¿En casinos de Internet?, inquirió el inspector, arrojando sobre la mesa los extractos de sus movimientos bancarios. 30.000 euros perdidos en apenas un mes. Caballero, ha hipotecado las escrituras de su esposa, el coche y... El inspector hizo una pausa, extrayendo otro documento oficial de su carpeta. Incluso contrató un seguro de vida a nombre de su esposa el mes pasado por valor de 500.000 euros, figurando usted como único beneficiario en caso de fallecimiento por robo o accidente de tráfico. Sentí un vuelco en el corazón. El vaso de agua que sostenía estuvo a punto de caérsele de las manos. Ese seguro era solo prevención. Inspector, los accidentes ocurren, balbuceó Javier.
con la mirada perdida. ¿Prevención? El inspector Martín soltó una carcajada irónica. Hoy traía a su esposa custodiada por matones con herramientas de asfixia en el coche. Su plan real no era pagar a los prestamistas con el depósito bancario. Usted pretendía que esos hombres simularan un secuestro y acabaran con la vida de su esposa para cobrar la póliza de seguro, saldar sus deudas y quedarse con él. Remanent, confiéselo. Javier guardó silencio, agachando la cabeza de forma definitiva. Esa ausencia de respuesta era la confirmación de su monstruosidad. Sentí una profunda náusea. Corrí hacia la papelera de la esquina y vomité por la repulsión de saber que mi vida había sido tasada por mi propio marido. «Qué miserable», murmuró Elena con los ojos inyectados en ira. «No es un hombre, Lucía, es un monstruo». Me limpié los labios con un pañuelo de papel. El malestar dio paso a una determinación implacable. Cualquier duda o recuerdo de nuestra etapa de noviazgo quedó completamente sepultado bajo el peso de la verdad. «Inspector Martín», hablé a través del micrófono que conectaba con la sala contigua. «Deseo hablar con él». El inspector asintió tras el cristal y pulsó un interruptor en su mesa. Mi voz resonó con nitidez en la sala de interrogatorios. «Javier». Javier alzó la cabeza buscando la procedencia de la voz. «Lucía, Lucía, estás ahí. Tienes que creerme. La policía se está inventando todo esto. Yo jamás te haría daño. Mi vida, ahorra tus palabras para tu abogado de oficio». Javier le corté con desprecio. «Solo quería recordarte algo. ¿Te acuerdas de la maceta de Sansevieria del cuarto y té de baño que apareció muerta esta mañana?» Javier arrugó el entrecejo, confuso. «La infusión de hierbas que me preparó tu madre. La vertí en esa maceta». «Sí, una planta tan resistente murió en unas horas. Imagínate lo que me habría pasado a mí. Sois unos asesinos, tanto tu madre como tú. Espero que os pudráis en prisión. No pienso mover un solo dedo por ti». Desconecté el micrófono. «Vámonos de aquí, Elena. He terminado con esto». Al salir por el pasillo de la comisaría, nos topamos con doña Beatriz sentada en un banco de madera, custodiada por una agente. Lloraba desconsolada, insistiendo en que solo acompañaba a su hijo. Al verme, intentó abalanzarse sobre mí con las uñas listas para arañarme el rostro. «Malnacida, ¿qué le has hecho a mi hijo? Eres una mala esposa, le has tendido una trampa». Elena se interpuso de inmediato, apartándola de un empujón. «Atrás, señora. Como vuelva a intentar agredirla, la denuncio por agresión física ante la gente y compartirá celda con su hijo hoy mismo». Doña Beatriz retrocedió amedrentada. «Ese chalé es de mi hijo. Y el coche también. No tienes derecho a dejarnos en la calle». La miré con absoluta frialdad. «Se equivoca, doña Beatriz. Ese chalé lo heredé de mi padre y las escrituras están únicamente a mi nombre. Su hijo solo vivía de mi esfuerzo. Y ese privilegio se ha terminado hoy. Tiene exactamente 1 hora para recoger sus pertenencias de mi casa. De lo contrario, avisaré a la seguridad de la urbanización para que tiren sus cosas a la basura». 1 hora después, contemplaba la entrada de mi chalé. Una casa que antes se sentía cálida y que ahora parecía el escenario de un crimen. El ventanal roto, pero de la entrada estaba cubierto provisionalmente con unos tablones de madera. En la acera, las maletas de doña Beatriz estaban amontonadas. Había recogido sus pertenencias de forma caótica, destrozando algunos enseres en su rabieta de salida. «No te perdonaré esto en la vida, Lucía. Te maldigo», gritaba doña Beatriz, mientras arrastraba su equipaje hacia un taxi que había solicitado. Permanecí de brazos cruzados junto a Elena y el señor Francisco, que nos había acompañado en todo momento. «Maldiga lo que quiera, suegra. Dios sabe perfectamente quién ha sido el verdugo». Aquí le respondí con serenidad. Doña Beatriz intentó cargar con un televisor inteligente de gran pulgada del salón. Un momento la detuve. «Ese televisor lo adquirí yo con mi paga extra del año pasado. Tengo la factura a mi nombre. Déjelo ahí, miserable. Mi hijo también veía este aparato. Verlo no es comprarlo».
Déjelo o llamo a la policía por intento de hurto, amenacé. Doña Beatriz arrojó el televisor sobre el sofá de mala manera y escupió al suelo, antes de subir al taxi, marchándose sola, despojada de su orgullo y sin recursos. Al entrar en la casa, sentí un profundo alivio mezclado con la tristeza de la traición. Entré en el dormitorio de invitados. El principal me producía repulsión por el olor del perfume de Javier que aún flotaba en el ambiente. Elena encontró un pequeño bloc de notas negro en el cajón del despacho de Javier, cuya cerradura había logrado abrir con un simple clip de papel. Poseía cierta habilidad para la cerrajería. Mira esto. Lucía me tendió el cuaderno. Es su registro de deudas. Este tipo le debía dinero a media oficina, a cooperativas de crédito e incluso había desfalcado fondos de la comunidad de propietarios. Repasé los nombres y las cifras. En la última página había una anotación manuscrita por Javier. Liquidación estimada, herencia de Lucía más, indemnización por fallecimiento, total 500.000 euros. Liquidación de deudas, pendientes y saldo restante para empezar de nuevo en el extranjero con Sofía. ¿Sofía? El nombre de su supuesta amante. ¿Quién es Sofía?, pregunté. Probablemente su amante o su próxima víctima, si el plan hubiera salido bien, conjeturó Elena. Cerré el cuaderno con desprecio y lo arrojé al contenedor de basura. Ya no importa. No verá a ninguna Sofía en los próximos años de celda. Esa noche dormí en la habitación de invitados, acompañada por Elena. Pedimos unas pizzas a domicilio y compartimos anécdotas del instituto, logrando reírnos de corazón tras todo el drama vivido. Elena le propuse mientras cenábamos. ¿Te interesaría dejar tu puesto en el banco? ¿Por qué lo dices, Lucía? Si hoy he sido la heroína de la sucursal, bromeó. Ella entre risas. Voy a emprender mi propio negocio de organización de eventos y catering con los fondos de mi padre. No confío en nadie más que en ti para llevar la gestión financiera. Te ofrezco un buen puesto. Elena me miró con los ojos brillantes de ilusión. ¿El sueldo es competitivo? Lo suficiente como para no tener que aguantar a clientes pesados ni maridos codiciosos. Brindamos con 2 vasos de refresco por nuestro nuevo proyecto. 3 meses después, los trámites legales avanzaron con una celeridad asombrosa. El caso de Javier se había vuelto muy mediático en los informativos nacionales por la gravedad del intento de asesinato para el cobro del seguro de vida. La opinión pública se solidarizó conmigo. Las grabaciones de Elena, las imágenes de seguridad de la Castellana y los mensajes de texto del terminal de Javier fueron pruebas irrefutables ante el juez. Ese día se dictaminó la sentencia de divorcio en el Juzgado de Familia de Madrid. Javier no compareció al estar en prisión provisional. Estuvo representado por un procurador de oficio que apenas mostró interés en defenderle. El juez golpeó el mazo declarando disuelto nuestro matrimonio por la vía contenciosa, otorgándome la titularidad exclusiva de todos nuestros bienes comunes en compensación por los daños sufridos. La resolución sonó como una sinfonía de libertad en mis oídos. Ya no había ataduras ni obligaciones hacia aquel hombre. Al salir del juzgado, el abogado de Javier se me acercó en el vestíbulo. Señora Pardo, mi cliente me ha pedido que le transmita un mensaje. ¿Qué quiere?, pregunté con desinterés. Le ruega que no venda el chalet familiar. Dice que alberga vuestros mejores recuerdos y solicita si pudiera enviarle algún dinero para sus gastos en prisión, ya que su madre se encuentra en una situación precaria tras sufrir un amago de ictus en su pueblo natal en Galicia. Esbocé una sonrisa amarga, seguía intentando apelar a mi compasión hasta el final. Y sobre el estado de doña Beatriz, el destino se había cobrado su parte con rapidez. Dígale a su cliente, respondí con firmeza, que las obras de reforma del chalet comienzan la próxima semana. Pienso derribar cada tabique y borrar cualquier rastro de su existencia de esa propiedad. Y respecto al dinero, ya he destinado una parte de mi capital a una fundación de huérfanos en memoria de mi padre. No recibirá ni un céntimo de mi herencia. Me di la vuelta y me alejé por el pasillo del juzgado. Mis tacones repicaban con fuerza sobre el mármol. Un caminar seguro y renovado. Al salir a la calle,
El sol de Madrid brillaba con intensidad. Elena me esperaba, en mi nuevo coche, un utilitario blanco que había adquirido con mis propios medios, libre de cargas. «¿Qué tal, socia? ¿Ya eres libre?», preguntó Elena bajando la ventanilla. Le mostré el documento judicial con una amplia sonrisa. «Totalmente libre, Elena. Oficialmente soltera. Estupendo. Vámonos, que los obreros nos esperan en el chalet para tirar los tabiques de la habitación principal hoy mismo». «Sí», asentí. «Quiero abrir un gran ventanal que deje entrar toda la luz del día». En esa casa, 6 meses después de los sucesos del banco, me encontraba en mitad de mi remozado salón. Las paredes lucían un blanco radiante, complementado con detalles de madera clara y moderna. El antiguo ventanal destrozado por la agresión había sido sustituido por un amplio ventanal corredero de suelo a techo que se abría hacia un coqueto porche lleno de plantas. Las sansevierias muertas por el veneno de doña Beatriz habían dejado paso a unas hermosas monsteras de hojas verdes y brillantes. Aquella casa ya no era una prisión, era mi refugio personal. «Lucía, el café está listo», anunció Elena entrando con una bandeja con 2 tazas de café. Su estilo de vestir rígido de empleada de banca había dado paso a un conjunto casual y elegante. Llevaba el pelo corto con un corte muy favorecedor. Como administradora de nuestro catering de eventos, demostraba una gran competencia organizativa. «Gracias». Elena, tomé la taza, contemplando el jardín. «¿Has leído las noticias de hoy?» «Sí. A Javier le han caído 15 años de prisión por intento de homicidio en grado de tentativa y estafa continuada, además de una indemnización económica de consideración». Permanecí en silencio unos instantes. 15 años. Una condena sustancial. Para cuando saliera, sería un hombre de mediana edad, sin recursos, sin familia y desfasado de la realidad. «¿Te sientes aliviada?», preguntó Elena. «Mucho más que eso», respondí. «Pero ya no ocupa espacio en mis pensamientos. Ha pasado a ser solo una lección de vida muy costosa». «¿Qué lección?». «Que una esposa debe amar, pero jamás dejarse cegar por la sumisión. Debemos mantener siempre el control de nuestras vidas, por pequeño que sea». Y añadí, guiñándole un ojo, que a veces la ayuda más sincera llega de donde menos lo esperas, del mostrador de un banco, por ejemplo. Elena soltó una sonora carcajada. «¡Qué exagerada eres! Por cierto, el repartidor acaba de dejar un ramo de lirios blancos en la entrada de parte del médico que nos contrató el buffet de la semana pasada. Creo que está muy interesado en ti, Lucía». Sentí que me sonrojaba levemente. «¿De verdad?». «Sí. La tarjeta dice: para la mujer más íntegra y valiente que he tenido el honor de conocer». Me acerqué a la entrada y tomé el ramo de flores, aspirando su fresco aroma a nuevos comienzos. Pensar que hace unos meses creía que mi vida tocaba a su fin en aquella fría sala de espera. Al fingir aquel desmayo, creí tocar fondo, pero, en realidad, fue el despertar de mi letargo. Aún conservo en mi escritorio el impreso azul de depósito que me entregó Elena, enmarcado como recordatorio de aquellas palabras de advertencia. «No salgas del edificio». Aquel día, no salí de la sucursal para encontrar mi final. Salí para recuperar las riendas de mi propia existencia. Contemplé el cielo azul de Madrid sobre los tejados de la urbanización. Me sentía a salvo, libre y con el rumbo de mi vida firmemente sujeto en mis propias manos.